Buenas tardes, mi nombre es Lizy Navarro Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado. En unos momentos lo voy a presentar. Estamos completamente en vivo a través de la plataforma de Facebook, del canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ojalá que a través de las redes sociales pueda compartirnos sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones. Voy a hacer un paréntesis para continuar invitándola a que asista con nosotros al 35º Encuentro AMIC que se va a desarrollar en Puebla, 9, 10 y 11 de octubre sobre inteligencia artificial y comunicación, para escuchar las reflexiones, los análisis, las investigaciones científicas en torno a los diversos grupos de investigación y grupos de trabajo de nuestra asociación. Y déjeme decirle también que estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos, como le decía, a un gran invitado que es el doctor Tanius Karam Cárdenas. Y le voy a decir algunas pinceladas acerca de su currículum, que es muy amplio, pero solamente algunos detalles. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI2, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Profesor investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, director científico de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, por supuesto también para la comunicación de la ciencia, colaborador de la revista Zócala. Además, sus líneas de investigación han sido análisis del discurso, análisis semiótico aplicado al estudio de los lenguajes de distintos entornos comunicativos, medios, nuevos medios. También ha hecho estudios sobre música popular en su relación con industrias mediáticas y de entretenimiento. Autor de más de 100 artículos para revistas académicas de difusión y divulgación en México, América Latina y Europa. Su libro más reciente es Carlos Monsiváis, Entre rituales, migraciones y otros recursos de la ubicuidad, México 2022. Recientemente ganó el premio Gediza con el ensayo titulado Violencia y narcotráfico, fragmento de discursos audiovisuales, próximo a publicarse. Aparte, también ha impartido clases y cursos en más de 15 universidades en México, profesor invitado de espacios extranjeros como la Universidad de Düsseldorf, Alemania, Universidad de Toulouse, Francia y Universidad de Cuenca, Ecuador. Y el tema de hoy es muy importante, recorridos teóricos y metodológicos para el análisis de mensajes y flujos en medios y nuevos medios. Así es de que si usted tiene algún comentario, pregunta, váyala registrando a través de los espacios digitales. Bienvenido, doctor Tanius. Doctora Lizy Navarro, muchas gracias. Un saludo a ti y a las audiencias digitales de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pues, que es una casa para mí porque llevo muchos años vinculado a la asociación, a los espacios académicos de la comunicación en México, y qué bueno que desde hace unos años tengamos estas mediaciones para poder difundir el conocimiento académico de la comunicación. Miembro distinguido AMIC aparte. Esa cuestión también hay que ubicarla aquí. Bueno, a ver, Adelante, doctor. pues es la asociación, digamos, de alguna forma, todas las personas que hemos trabajado, que trabajamos en la academia, que tenemos algún vínculo un poco más cercano, profesional, con la producción de conocimiento científico vinculado a los aspectos de la comunicación, pues pasamos por la MIC, porque ha sido el referente histórico. No es la única asociación, hay que decirlo, que estudia la comunicación, pero históricamente tiene un valor para la red de escuelas y facultades de comunicación del país. Así es. Adelante, doctor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Antes de proyectar, pues les voy a contar un poquito de lo que voy a hablar. Primero quiero presentar brevemente el que ha sido mi trabajo de investigación para quienes no tienen, iba a decir el gusto, mejor el disgusto, para quienes no tienen el disgusto de conocerme, pues que sepan un poquito los temas que he abordado, desde dónde llego y cuál es el objetivo particular de esta charla. Esta charla en realidad les quiero presentar algunos enfoques que históricamente a mí me han llamado la atención y que son enfoques que a mí de una u otra manera me han ayudado a analizar muy distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, en el título aparecen dos palabras pues, que son sinónimos y no. Una es la palabra análisis de mensajes y otra es análisis de flujos. El flujo se utiliza como un tipo de metáfora
para describir las características que tienen los mensajes que circulan a través de los llamados nuevos medios de comunicación o nuevas tecnologías, que son constelaciones de servicios tecnológicos que pues, podemos agrupar genéricamente en Internet o Web 1.0, Web 2.0, etcétera, y que va abriendo un espectro, lo va multiplicando, es decir, en la Web 1.0, pues básicamente eran blogs, chats, en la Web 2.0 aparecieron las redes sociales y en la Web 3.0 pues ya se van sumando servicios, nanotecnología, microtecnología, inteligencia artificial, finanzas descentralizadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo me preguntaba qué tanto de ese bagaje histórico que hemos estudiado en las escuelas de comunicación a propósito del análisis del mensaje de los medios, entendiendo en lo general por medios, por orden de aparición histórica, prensa, cine, radio y televisión, qué tanto de ese bagaje se ha matizado, se ha ajustado o ha desaparecido. Entonces, en esta charla, hasta donde llegue, porque tampoco quiero abusar y sí me interesa mucho pasar al coloquio, es decir, ese momento en el cual el expositor verifica si lo que viene diciendo o lo que uno viene diciendo hace sentido al receptor. También me interesa pasar esta parte de conversatorio, de coloquio, etcétera. Entonces, digamos, si no acabo todos estos hitos o todos estos recorridos, no me preocuparía tanto. Ahora entiendo por recorrido, pues un conjunto de conceptos articulados en juicios, articulados en argumentos, que hacen una determinada fundamentación de lo que es la comunicación, el lenguaje, pero sobre todo el sentido y la significación. Y a partir de estos conceptos se pueden desarrollar algunos procedimientos analíticos para la comprensión de un nuevo conocimiento, un conocimiento que puede ser básico o puede ser aplicado, un conocimiento que puede ser funcional, es decir, que ayuda a resolver un problema en particular, o que puede ser un conocimiento crítico que simplemente ofrece nuevas perspectivas para comprender algunos aspectos de los objetos de estudio que se estén analizando. Entonces voy a compartir pantalla y espero que la estén viendo en este momento. No sé si... Sí, se está viendo muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahí está la carátula. Entonces, bueno, las líneas de investigación que he tenido, pues han sido básicamente tres, como ya se mencionaron. He hecho prácticamente una aplicación variopinta de los estudios semióticos y discursivos, un estudio de los códigos que forman los mensajes, una mirada convencional al estudio de la significación, tanto de materiales icónico-visuales, audiovisuales, analógicos, siglo XX, por decirlo rápidamente, y por supuesto, de flujos o mensajes interactivos digitales. Ahí en la imagen pues pueden reconocer a la izquierda la fotografía de Graciela Iturbide, la señora de las iguanas, en medio algo que dice Las Siete Maravillas del Mundo, que es un trabajo que hice sobre este famoso influencer, que por cierto estudió comunicación en la Autónoma de Puebla, el famoso Luisito Comunica, hasta análisis de narcoserios, etcétera, que las vemos, son tres imágenes que aparecen, o bien ahí en el centro, arriba, pues el hoy polémico Chumel Torres, pero en su momento cuando hice un trabajo en el proceso de lo que él estaba difundiendo la Ley Federal de Telecomunicaciones durante el sexenio de Peña Nieto, me pareció interesante la labor de divulgación que él estaba haciendo, entonces hago algunas aplicaciones de los enfoques semióticos discursivos para ver las estrategias persuasivas y retóricas que estaba siguiendo este influencer, al menos en ese mediados de la década pasada, ¿no? Ahora, hay que decir que yo tuve una especie, como fui vacunado con los viejos métodos estructuralistas, como ustedes saben, el estructuralismo es una corriente muy importante en la historia de las ideas francófonas, eh, fue de alguna manera la respuesta intelectual al existencialismo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue esta corriente que en realidad fue más bien algo definido por los divulgadores que propiamente por los autores, y donde es a ver, no un cajón desastre, porque sí hay una cierta homogeneidad,
pero donde podemos encontrar autores muy famosos, como van desde Claude Lévi-Strauss, pasando por Roland Barthes, por supuesto, uno de los autores históricos, Ferdinand de Saussure. Entonces, que era suizo, no era francés, pero bueno, es una corriente básicamente de estudios francófonos, ¿no? El propio Lévi-Strauss no era francés, era belga, pero y es de alguna manera el metodólogo estructural más fuerte. Ni me pregunten cómo, teniendo 19, 20 años, pues ahí me pasé horas y horas tratando de entender lo que quería decir la antropología estructural de Levi-Strauss y desarrollé ahí una especie de fascinación y morbo científico, literario respecto a estos autores que debo reconocer que cuando leía, pues entendía la mitad y la otra mitad ya la fui comprendiendo conforme los fui aplicando a distintos objetos de estudio, ¿no? Bueno, una segunda línea de investigación que fue un poco derivado de la tesis doctoral que voy a hablar a continuación, pues fue la relación entre literatura y comunicación, muy fuertemente el tema de las culturas populares y desde ahí, influenciado por el autor que ven ustedes en el centro de la imagen, Carlos Monsiváis, que ya decía la doctora Alicia Navarro, que mi último libro, pues de alguna manera cierro el ciclo que dediqué 20 años a estudiar la vida, obra, representación mediática de este autor que al menos para mi generación fuera tan influyente, muerto en 2010, pero que pues marcó, creo yo, no exagero al decir que fue uno de los referentes principales para entender la relación entre cultura, medios y comunicación en la segunda mitad del siglo XX en México. Y un poco por influencia, pongo ahí a la izquierda a Pedro Infante, ¿verdad? Que de niño mi madre me obligaba, no me obligaba, me invitaba a ver junto con ella las películas de este famoso cantante. Y bueno, después descubrí con Carlos Monsiváis una manera de estudiar desde los enfoques socioculturales objetos que en su momento parecían muy heterodoxos, como era estudiar también la vida y obra de Pedro Infante. Pero en realidad, una vez que tomé carril con lo que yo llamo los estudios monsiváitas, eh, pues fui decantando más hacia los estudios de música popular, vinculándome a asociaciones académicas que estudian música popular. Yo tengo estudios de música, en mi adolescencia estudié varios años música y aunque nunca la ejercí, este tipo de estudios académicos permitieron un poco vincular dos intereses o tres intereses muy fuertes que tenía, como era el estudio de la cultura popular, el estudio de la música y el estudio de la comunicación y concretamente de las teorías de la comunicación, ¿no? Bueno, ahí abajo ven pues, dos libros, uno de ellos escrito junto con el doctor Martín Echeverría, a quien le mando un saludo. Bueno, y la tercera línea es una línea que pudiéramos llamar metateoría, o que yo llamo metateoría, que fue en el contexto de un grupo que estuvo muy activo, muy dinámico, del 2003 al 2009, 2010 más o menos, que fue el grupo de comunicología posible, liderado por el doctor Jesús Galindo. Estos libros pues fueron en coautoría con miembros de este grupo, y lo que este grupo hizo, pues hacer una relectura, de alguna manera poner una especie, dar una respuesta a eso que Robert Craig llamaba en los 90 la extrema fragmentación de los estudios de la comunicación, tratando de poner un orden en las características de las conversaciones teóricas al interior del campo académico. No es casual que el libro que tenemos arriba a la izquierda, el segundo libro arriba a la izquierda, se alcanza a leer el campo académico de la comunicación, fuera un intento también por hacer una contribución a los estudios del campo, pero desde una perspectiva, pues, cibernética, desde una perspectiva sociocultural, desde una perspectiva metacomunicativa. También, por ejemplo, el libro tiene un compendio. El libro estaba publicado en 2005, 2006, si mal no recuerdo, y tiene un compendio bibliohemerográfico de todo lo producido por el campo académico
desde el que consideramos fue el último libro en el 95, un libro tan compilado por Galindo y Luna respecto al campo académico, creo yo editado, si mal no recuerdo, por el ITESO, hasta este libro que sale como 10 años después para tratar de hacer un corte de caja de ese objeto de estudio a veces tan líquido, tan frágil, tan efímero, como puede ser el campo académico de la comunicación. Entonces, si ustedes me buscan en academia.edu, en el Scholar Google, etcétera, pues más o menos lo que van a encontrar es una miríada de textos que tienen que ver con estas tres grandes unidades temáticas. Y hay una, perdón, posible línea 4 de investigación, esto solamente lo menciono como una curiosidad, porque ya algunos colegas me han escrito preguntándome, oye, Tan, nos hemos visto que has puesto aspectos que de finanzas, que de blockchain, que de Bitcoin, etcétera, y eso que como que tiene que ver con la comunicación. Bueno, a fin de cuentas, esto tiene que ver con un trabajo en el cual llevo 6, 7 años, cuando yo me empecé a vincular mucho con educadores financieros. Entonces, básicamente yo me preguntaba si desde los estudios académicos de la comunicación se podía hacer una contribución de alguna manera, no tanto a la didáctica de las finanzas personales, no tanto a eso, sino pues una perspectiva más comunicológica de lo que es el mundo de la educación financiera y de las finanzas personales. Y bueno, aquí he ido produciendo algunos materiales muy aislados. Por ejemplo, en el último número del anuario de CONEC hay un trabajo en el cual yo analizo las interacciones que hay en usuarios de la tecnología blockchain o en usuarios del Bitcoin, ¿no? Las interacciones, las conversaciones que tienen, etcétera. Entonces, lo que trato es de poner en diálogo este tema que centralmente no es comunicativo, que es un tema que puede tener más relación con la administración, con las finanzas, con la economía, etcétera, pero lo trato de leer desde el punto de vista de la comunicación. Y aquí digo algo pues que ha sido un acesto, que ha sido un principio en mi trabajo académico, algo que incluso a algunos colegas les ha molestado, que yo parto de la desmediatización de la comunicación. Para mí, la comunicación es un punto de vista, es un tipo de sensibilidad para interrogar la realidad, para relacionarme con la realidad, para relacionarme con los textos, con los libros, con las imágenes, con las películas, con los canales de YouTube, con las redes sociales con las que interactúo y analizar de alguna manera, esto si me da tiempo lo profundizaré más adelante, analizar es dar cuenta de ese proceso de interacción que yo como analista tengo respecto a una serie de materiales dentro de unas prácticas sociales en las que yo me inscribo. Ok, bueno, brevemente también para de alguna manera acabar de comprender esta galaxia en la que me he movido y de la cual ustedes podrán incluso intuir preguntas, preocupaciones, marcos teóricos, marcos metodológicos utilizados. La tesis doctoral fue pues, análisis del discurso de los derechos humanos en la prensa. Analicé básicamente dos casos, el caso de Aguas Blancas, un asesinato de 20 campesinos a 40, 50 kilómetros de Acapulco Guerrero, y 1997 el famoso caso de Acteal, en los altos de Chiapas, y básicamente más que meterme a la sociopolítica de estos conflictos, pues básicamente me puse a estudiar los relatos de prensa. Era una época en la cual la prensa le dedicaba poco a los derechos humanos, empezaba a aparecer el tema de derechos humanos, y yo consideraba de alguna manera que proveniendo de una preocupación por la comunicación popular, por la comunicación comunitaria, por la comunicación alternativa, que fue el objeto de mi tesis de licenciatura, pensaba que un poco la vocación del investigador era abarcar estos nuevos objetos temáticos que estaban apareciendo en la opinión pública mexicana. Y uno de esos objetos eran los derechos humanos. Entonces, al ponerme yo a estudiar los relatos que la manera como construían su narrativa, pues tres medios de referencia dominante. En su momento escogí Reforma, Jornada y El Universal, que son medios hasta la fecha existen de difusión nacional. Quería ver cómo estaban construyendo, por ejemplo, cómo hablaban de la víctima, del victimario, cómo constituían el espacio, qué tipos de argumentos daban,
Y bueno, podría de alguna manera, yo ya de hecho he publicado muchos textos donde sintetizo un poco los aprendizajes en la famosa base de datos de nuestro querido doctor Raúl Fuentes Navarro, en la base CCDOC. Ahí ustedes pueden tener acceso a la tesis completa y bueno, en el hipotético caso que alguien estuviera interesado, pues por supuesto puede escribirme y se la mando, ¿no? Tanto en los anuarios de CONEI como en los anuarios de AMIC, más o menos entre 2004, 2005 y 2010, estuve publicando pues avances, resúmenes, perspectivas distintas. Por cierto que yo al terminar esta tesis doctoral como que me literalicé mucho, o sea, desarrollé una afiliación por los estudios literarios y no es casual que una parte de mi producción académica, más o menos entre 2005 y 2013, 2014, tenga que ver por relacionar o poner en diálogo a los estudios literarios con los estudios de comunicación. Les conté que yo provenía del trabajo en el grupo hacia una comunicología posible y en ese trabajo nos encargamos de hacer bibliografías, hacer análisis bibliométrico, hacer metamodelos. Nos gustaba esta perspectiva como de la mirada en helicóptero, ¿no? Que un poquito voy a caer en esto en la charla de hoy, porque a fin de cuentas no voy a hablar de ningún recorrido metodológico en específico, sino simplemente les voy a mencionar algunos hitos que yo he considerado importantes en los estudios de la significación aplicado a algunos objetos comunicativos. Bueno, bien, dentro de los referentes que a mí me impactaron, perdón que les ponga así muchas fotos de autores, porque ahora que estaba yo preparando esta charla, yo me daba cuenta, me acordaba que la doctora Navarro no me dejará mentir, etcétera, quienes ya tenemos algunos años, bueno, yo soy mayor que la doctora Navarro, por supuesto, pero yo me acuerdo que cuando estudiaba las teorías, pues nunca veíamos ni siquiera el rostro del autor. O sea, yo, todos estos, ya no digas videos, ya no digas entrevistas, o sea, yo jamás recuerdo ninguna clase desde la licenciatura hasta el doctorado, pues haber tenido, digo, salvo los autores que uno iba conociendo, ¿no? Profesores que fui teniendo en el doctorado, que eran autores de libros que nos daban. Entonces, tengo esta así como de, no sé cómo llamarlo, siempre este gusto pues, de que hablo de autores, darle un valor a la fotografía, darle un valor a la, pues al menos a la imagen del autor, ¿no? Entonces tenemos de derecha a izquierda, pues nos tenemos a Greimas, al padre de la semántica estructural. Arriba a color tenemos aquí es el principal highlight de los estudios del discurso, aparte aunque es holandés de origen, con muchísima presencia en América Latina, Tim Van Dyck, que le ha preocupado mucho la relación entre discurso, cognición, poder es prácticamente el mismo, una síntesis de la historia de los estudios del discurso en Occidente. Luego tenemos a Svetan Todorov, que siempre fue un autor que me llamó la atención, búlgaro de origen, sale eh, del comunismo, se va a vivir a Francia y es parte de esa migración, aparte él mismo de un divulgador muy importante de lo que fuera el estructuralismo francófono. De hecho, en el famoso portal del INCOM, eh, pues hay una lección a la cual yo dedico a Todorov, aunque para muchos es un autor problemático, es un ensayista que incluso ya cuando salió del estructuralismo fue realmente muy prolífico. Y a mí, por ejemplo, estos autores, como Roland Barthes, que no lo pongo aquí, pero lo pongo más adelante, que han abordado distintos objetos, a mí siempre me han llamado la atención. Por eso este gusto que tengo por Monsiváis y demás, o sea, estos autores que a veces bordean o bordan, perdón, por ciertas perspectivas y van tomando muy distintos objetos. Y el caso de Todorov ha sido un autor que ha trabajado lo mismo, temas de comunicación intercultural, que por ejemplo el análisis de la vida privada en Europa a través de la estudio de la pintura en el siglo XVII, ¿no? Luego a la izquierda tenemos a uno de mis mentores, a Gonzalo Abril, sin duda que pues tuve el gusto que él dirigiera mi tesis doctoral, un semiólogo hecho y derecho, una de las personas mejor formadas que he conocido. Además, es un autor comparativamente pocos libros,
y obviamente la mayoría o total, principalmente publicados en España y a veces sin tanta difusión. Autor de un famoso manual, Teoría General de la Información, del 97, creo que es quizá lo que más ha difundido de él. Abajo tenemos a la derecha a Sousa Santos, que también fue un autor importante en la reflexión de los derechos humanos, y en diálogo con él al famoso filósofo mexicano Mauricio Beuchet. Ya hablé yo del tema de los derechos humanos, por eso pongo ahí al Centro ProDH, que por cierto entrevisté a varios miembros de este ProDH cuando me encontraba yo haciendo la tesis. Bueno, me voy a saltar esto porque ya la doctora Navarro y los amigos de AMIC les pido por favor que me vayan monitoreando con el tema del tiempo, es decir, no me quiero exceder para dar paso al coloquio y bueno, les invito a que vayan haciendo sus preguntas en las distintas redes y que igualmente si ustedes tienen en Twitter o X, ahí con un hashtag, me, pues me ubiquen también. Yo aparezco en Twitter, que de hecho es o X, que es la red social que a mí más me gusta, digo, aunque ahora el dueño sea el polémico Elon Musk, pero si me pone ahí hashtag y demás, me va a dar mucho gusto, les retuitearé y con gusto les podré comentar algo, ¿no? Bueno, a ver, Llevamos solamente, Tenios, 25 minutos, entonces, gracias, para gracias. profundizar adelante. Vale, gracias. Entonces, bueno, tradicionalmente la semiótica y los estudios del discurso tenían estos usos. Eh, no los voy a leer, leo el primero y el último nada más. Fundamentar la interpretación de las cosas, es decir, hacerme preguntas de los mensajes que yo consumo y tratar de describir cuál es el mecanismo de producción de sentido de esos mensajes. Entonces, en ese sentido da lo mismo que fuera una película, una serie, un cartel, un anuncio publicitario, un performance teatral o una balada romántica. Ahora, lo que esto de alguna manera nos vacunó a algunos es un determinado hábito mental. No, a ver, no voy a entrar ahorita a la discusión epistemológica, si es ciencia, si es disciplina, no entro a eso, que al margen que pueda ser algo baladí, a mí me parece que siempre el debate ayuda. Por ejemplo, es esto mismo a veces cuando en las clases de licenciatura de comunicación discutimos si la comunicación es una ciencia o no. O sea, no importa el resultado de la discusión, lo que importa es la discusión, los argumentos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esto. Los objetos dominantes de esa semiótica, básicamente 60, 70 y 80 fueron estos. El estudio de las funciones del lenguaje, eh, los procesos de producción de sentido, sobre todo a partir de la materialidad oral y verbal, que fue en lo que se especializó originalmente el análisis del discurso sesentero, setentero, que aunque nos llegó a América Latina con una fuerte influencia del pensamiento francés, pues claramente, como lo van a ver más adelante, pues yo de hecho decantado más por los enfoques o modelos anglosajones que propiamente por los franceses, que fueron los clásicos, los que nos enseñaban en las clases de licenciatura en la década de los 80. Luego, bueno, viene un área de estudio, la pragmática, la interacción, que ha sido menos estudiada, que los estudios culturales algo empujaron a que la comunicación empezara a estudiar la interacción de vida cotidiana, pero que desde el punto de vista verbal ha sido poco considerada dentro de la academia en comunicación, salvo algunas excepciones. Pero a mí me parece que ese es un objeto, es un área de oportunidad. Creo yo que el gran objeto de estudio derivado es la conversación. Por ahí tengo un texto que ustedes pueden googlear, donde hablo de la conversación, el objeto extraviado de la comunicación. De hecho, si ustedes buscan el descriptor conversación en la base de datos de Fuentes Navarro que yo refería hace un momento, van a encontrar que hay muy pocas entradas. Tengo mis hipótesis del por qué, pero digamos, ahí habría un área de oportunidad sin duda histórica, porque me parece que no ha sido subsanada hasta ahora, de los estudios de comunicación. Luego, en lo que sí hay mucho es en semiótica de la imagen, ¿no? Carteles, afiches, fotos, etcétera,
tanto imagen en blanco y negro como imagen a color, y imagen fija, imagen en movimiento. Y claro, ahora con el imperio de los medios sociodigitales, la imagen en movimiento se incorpora como un subcódigo dentro de un conglomerado más amplio, cuando antes esto se estudiaba aislado. Es decir, una diferencia de todos estos modelos que son analógicos es que estudiábamos los modelos, las materialidades, la estudiábamos de forma separada. Hoy se estudia de forma integrada, entonces básicamente cualquier modelo, cualquier concepto debe tener la flexibilidad, debe tener la plasticidad de poder estudiar conjuntos multitextuales y multimodales en las prácticas comunicativas, ¿no? Bueno, hay algunos más, estudios de argumentación y retórica, estudios de relatos, las características de los relatos y demás, que sí, esto sigue siendo muy pertinente para el estudio de la narrativa transmedial, el storytelling, todo eso, o sea, sigue siendo pertinente el estudio clásico de la narratología, pues heredada de Propp, heredada de Breimas, releída por Levi Strauss, por Humberto Eco. Me parece que sigue siendo pertinente, da algunos elementos básicos y útiles para entrar a estas narrativas expansivas que vemos dentro de la narración transmedial, ¿no? Y luego en algunos enfoques más teóricos, como los de Carl Brun Jensen y los de Humberto Eco. Entonces, abajo pueden ver, pues, los que han sido los objetos. Es decir, oye, ¿cómo saber si este tipo de enfoques son pertinentes, si tengo yo alguna preocupación como las que vienen ahí abajo? Y estas han sido, pues, algunas de las principales preocupaciones que yo he tenido a la hora de investigar la comunicación. Ahora bien, dentro de esto hay algunos hitos, hay algunos recorridos particulares, específicos, sobre los que quiero hacer mención, y en los 20 minutos que me quedan, pues bueno, hasta donde llegue, ¿no? Bueno, estos señores ahí entre muy trajeados, y el señor despeinado de la izquierda, es Roman Jakobson. Los autores de la derecha son los representantes del llamado formalismo ruso. A ver, a mí me llama la atención el formalismo ruso porque es una escuela muy poco citada en los manuales de comunicación. Es el antecedente del estructuralismo francés, es decir, no habría estructuralismo francófono sin el formalismo ruso, pero los formalistas rusos son los primeros en hacer estudios de medios de comunicación con una perspectiva lingüística y cultural. Es decir, aunque la tradición académica en América Latina abreva de lo que es la influencia de la academia francófona y anglosajona, pudiéramos repensar el origen del pensamiento, el estudio de la significación en la comunicación a partir de la escuela eslava, representada en el formalismo ruso. Digo, por ahí va más o menos el debate que quiero introducir. Es común ver a los formalistas rusos en manuales de teorías, de crítica literaria, pero es poco común verlos en los manuales de teorías de la comunicación, a pesar que hicieron análisis de cine, a pesar de que hicieron énfasis en la dimensión comunicativa de la obra de arte, a pesar de que dinamizaron la crítica literaria de la época. Los formalistas, por una parte, hacían énfasis en el estudio de la forma de los mensajes, de la estructura de los mensajes, del estilo de los mensajes, pero al mismo tiempo en relación con la función comunicativa. Ahora bien, el significado no se puede reducir al contenido. Hay que indagar en los mecanismos de producción propiamente informativa. Ahora, esto aclaro, esto está siendo dicho en la década de los 20 y en la década de los 30 del siglo pasado. Es decir, estamos recordando 100 años de la influencia y pensamiento del formalismo ruso. Ahora, también nos enseñaron una forma de relacionarnos con los textos.
de reconocer lo que se repite, de identificar cuál es el mecanismo de operación interna del texto. Uno de los conceptos que manejan es el concepto de defamiliarización de Víctor Slobodsky, que es una de las personas que vemos a la derecha, en el cuadro de la derecha. Ahora, por una parte, consideran a la literatura como un arte autónomo y único. Ahora, esto hay que entenderlo en el contexto. Estos eran autores que estaban viviendo bajo el régimen comunista, en el cual había una perspectiva de sobredeterminación de lo social, sobre la conciencia, sobre la creación, sobre la interpretación. Y contra esto, ellos tratan de reivindicar la autonomía de la obra de arte y ver a la obra de arte como autónoma, como única, con sus propias leyes y no subsumible a las necesidades de la estructura política, económica, etcétera. Como se podrán imaginar, con este pensamiento, casi todos estos autores tuvieron que darse a la fuga, muchos de ellos se exiliaron, y de todos ellos, quizá el más famoso es Roman Jakov. No obstante, quiero poner ahora el énfasis sobre un segundo hito que para mí ha sido muy importante. En pantalla tienen ustedes a la izquierda uno de los considerados padres del estructuralismo checo, a Jan Mukarovsky, y a la derecha uno un poco más conocido que es Mikhail Bakhtin. Quiero subrayar que también en la década de los 30 estos autores tuvieron una perspectiva comunicológica de la literatura y del arte. Es decir, vieron a la creación con un punto de vista comunicativo. Sin ser comunicólogos, sentaron las bases de una comunicología literaria, de una comunicología eh, estética, en el cual, aparte del estudio de la forma, les preocupaba mucho cómo la expresión artística es parte de una institución social. Por un tema de tiempo, me voy a dedicar un poquito más a Mikhail Bakhtin, que es el de este autor que tiene ahí esa foto así con los ojos saltones, así como diciendo que andan hablando de mí, ¿verdad? Pero es un autor que yo les invito, si les preocupa una mirada literaria, una mirada comunicativa de la literatura, es un autor fundamental porque de alguna manera reconstruye la idea tradicional del hombre como sujeto único, estable, al afirmar que al interior de cada conciencia el sujeto se fragmenta en varias voces que dialogan entre sí. Entonces, se podrán imaginar que usted le da un mazazo a las premisas del psicoanálisis que maneja la idea de una conciencia individual y por tanto, Bakhtin critica el monolingüismo de la terapia psicoanalítica. La lengua, dice Bakhtin, no es un código único y estático. Entonces, esta es una idea que se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XX y que contra ese estructuralismo que yo estudié, que me vacunó, que me hizo tener una idea un tanto imperial de lo que es el código, que me hizo pensar el código efectivamente como ese santo grial que te permite entrar a la esencia de las cosas, por la que las cosas, los textos son lo que son. Después descubrí estos autores que dije, a ver, espérame tantito. La película que a mí me contaron de ese estructuralismo monolítico no era tal. Y esto tiene que ver por la interpretación que la academia latinoamericana, en el mejor de los casos, llegó a hacer de algunas teorías de la comunicación. Y por supuesto, digamos, estos autores no estaban traducidos. En el mejor de los casos había que leer algunos textos traducidos al francés, etcétera, y las traducciones al español de estos autores llegan mucho tiempo después. Y ya no digamos a la comunicación, que generalmente se entera años después de la llegada a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Entonces, Bakhtin estudia la lengua no como un código, sino como un diálogo. No comparte el afán del enclaustramiento del estructuralismo. Las palabras del diccionario, dice Bakhtin, tienen un valor neutro, hasta en tanto son usadas en situaciones sociales específicas. Entonces,
a mí, digamos, esta dimensión dialógica de Bakhtin, la lengua como sistema, la lengua como diálogo, siempre me llamó mucho la atención y me permitió también una perspectiva un poco más dinámica, un poco más flexible. Acuérdense que yo les dije que después de la tesis doctoral, pues había devenido en una especie como de voluntario, de analista literario, y la obra de Bakhtin siempre me provocó a hacer vínculos, incluso en algún curso de teoría de la comunicación que llegué a dar, lo incorporé como un autor de lectura porque me parecía que tenía el estatuto completo para ser parte de un autor de esta asignatura. Bueno, es lo de Mukarovsky. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de la expresión, de la significación, sin duda lo más importante es el estructuralismo francés, que me lo voy a saltar porque me quedan 10 minutitos, aparte ya es muy conocido por muchos de ustedes. Este es un modelo que hizo Humberto Eco en La estructura ausente en el 68, que a mí me parece que es una síntesis perfecta de cómo el estructuralismo entendió a la comunicación y al menos a finales de los 60 y 70, cómo el estructuralismo veía a la comunicación y cómo los estudios de la comunicación, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se apropiaban del estructuralismo. No tengo tiempo de detallarme, por ejemplo, en el portal del INCOM hay una sección de lecciones y en esa sección de lecciones yo escribí dos textos sobre Humberto Eco cuando él muere en el 2016 y hago dos, creo yo, dos buenos resúmenes. Hablo del eco comunicativo y del eco teórico literario. Entonces, les invito a hacer la lectura de ese texto para poder profundizar, donde de hecho coloco este esquema y explico cuál es la pertinencia que tiene. Pero bueno, algo que me interesa subrayar, ¿se acuerdan que yo les comenté que uno de los objetos no explorados en la relación comunicación, significación, cultura, era la conversación? Bueno, un diálogo pendiente que tiene la comunicación, sin duda, es abrevar de todo lo que ha sido una tradición de la sociología, que es la sociolingüística o la sociología de corte más interactivo. Eh, Este es un espacio que tradicionalmente no ha sido considerado por los autores de la comunicación, pero hay una fuerte preocupación comunicológica. Aquí tenemos dos autores, abajo está Gumpers, norteamericano, y arriba está Del Hines, que es el autor de este esquema. Es un esquema que data de los 60, ubicado dentro de lo que se llama etnografía de la comunicación. La etnografía de la comunicación, pues es una microsociología del lenguaje ordinario, que sobre todo lo que quiere es ver cómo funciona el sobreentendido, cómo funciona la insinuación, cómo funcionan el cambio en los turnos de habla. Es decir, quiere estudiar la naturaleza de las relaciones interpersonales, pasando por el tamiz de los mecanismos de la palabra. Estos autores rescatan un concepto que venía de la lingüística formal de Chomsky, el concepto de competencia lingüística. Después vamos a hablar de competencia comunicativa, que es como el conjunto de todas estas reglas sociales que uno sabe y que a veces uno no sabe que sabe, pero gracias a las cuales te permite resolver el objetivo de la interacción comunicativa. No es casual que el tercer elemento del esquema que ustedes ven acá tenga que ver con el objetivo, tenga que ver con la finalidad comunicativa. Ahora, recuerden ustedes que aquí, por ejemplo, estamos hablando de la relación que hay entre la comunicación interpersonal, la comunicación grupal y los estudios del sentido. Por ejemplo, el estructuralismo, un problema que tuvo es que desmembró el proceso comunicativo y parecía que el elemento más importante del proceso comunicativo era el mensaje, era el código, y desde ahí se veían todos los componentes de la práctica comunicativa. Como vamos a ir viendo poco a poco, esto se va flexibilizando y, por ejemplo, hoy día ya los estudios sobre multimodalidad, pues ya no tiene sentido hablar de actor, mensaje, canal, etcétera, sino que va empaquetado dentro del concepto de práctica comunicativa y solamente por una finalidad analítica
uno empieza a ver cuáles son las relaciones o cuáles son los efectos de significación dados al interior de esta práctica comunicativa. Entonces, subrayo estos dos autores también como grandes ausentes del estudio de la significación con una pertinencia a los estudios de comunicación. Ahora, por supuesto que los lingüistas, los sociolingüistas, los psicolingüistas, pues estudian este modelo, pero a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, claro, por esta excesiva mediatización o por esta preocupación de la tecnología, la comunicación académica prescinde de estos modelos que pueden ser muy ricos para el análisis de prácticas de vida cotidiana, ¿no? Bueno, otro autor también muy interesante, igualmente poco referido, es el caso de Harold Garfinkel, que estudia cómo las personas mantienen un sentido de orden y normalidad en la vida cotidiana. Es decir, cómo las personas, perdón por el ruido, cómo las personas utilizan métodos prácticos y rutinarios para entender, dicho de otra manera, pues cómo se produce el sentido en la interacción cotidiana, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, las contribuciones al análisis conversacional son fundamentales, la gran metodología cualitativa, que igualmente para estudio de interacciones de vida cotidiana que les invito a utilizar, es el análisis conversacional, perdón por la rata en la lámina, y para lo cual la obra de Garfinkel pues, ha sido muy relevante. Es un autor que no se le ve en licenciatura, pero que se le suele ver en estudios de posgrado, ¿no? Bueno, ahora bien, después del estructuralismo, ¿qué pasa? Bueno, en la década de los 80 aparece este libro de Hodge y Kress, eh, que abre un parteaguas también en el análisis de la simplificación. Recuperan la influencia de un famoso lingüista inglés de la década de los 60, Michael Holiday, eh, que tiene un libro muy interesante que se llama Lenguaje como semiótica social, y que básicamente, pues, como el título del libro lo dice, es interpretar el lenguaje dentro de un contexto sociocultural. No me voy a detener ahorita en las claves de Holiday, digo, que es un autor, Michael Holiday, que les invito a que revisen, y me voy directamente a qué buscan Hodge y Kress en este texto, que es un texto clásico de clásicos, es decir, si a ti te interesa el estudio de la significación, me parece que este es un texto seminal, ¿no? Eh, Escrito en los 80, ya después de la borrachera estructuralista, ¿no? Entonces, este enfoque estudia cómo los signos y los símbolos estudian dentro de contextos sociales específicos, a diferencia de lo que hacía el estructuralismo convencional o la semiótica tradicional, que se enfocaban en los signos abstractos, la semiótica social pone el énfasis en cómo los significados son producidos y negociados en prácticas sociales cotidianas. Es decir, que la producción, recepción de mensajes son vistas de forma interactiva, donde los significados no están preestablecidos por el código, sino que son negociados entre los participantes. No hay significados fijos o estables, algo que 50 años antes decía Bakhtin, y estos se construyen a través de la interacción eh, comunicativa. Solo que desde el punto de vista de la comunicación mediada, estos significados no se dan a través de la conversación cara a cara, que es lo que estudia Hans y Gumpers, sino a través de múltiples modos. Ellos introducen uno de los conceptos más importantes a los estudios de la significación, que va a ser el concepto de multimodalidad. La multimodalidad se refiere al uso de múltiples modos de comunicación, como texto, imagen, sonido, en la creación e interpretación de mensajes. Es decir, cada modo tiene su propio arsenal de recursos semióticos, tiene sus capacidades expresivas para contribuir a la construcción de un tipo de significado que es complejo. Entonces, esta es una de las, insisto, principales contribuciones. Desarrolla, a ver, el concepto de intertextualidad, que ustedes lo ven al final de la lámina, no es creación de ellos,
ya vienen mucho tiempo atrás, pero ellos de alguna manera actualizan este concepto y sobre todo tratan de preguntarse cómo en medio de la comunicación colectiva los textos se influencian mutuamente, ¿no? Ya el propio Bakhtin también ya había dicho que los textos no viven aislados, también Paulo Fabio y Humberto Eco habían hablado mucho de ello, pero bueno, la pregunta que se hacen Hodge y Kress es cómo los significados se construyen y transforman a partir de estas relaciones textuales. Entonces, para Hodge y Kress, pues, actualizan el concepto de intertextualidad que vivía básicamente en los estudios literarios y lo traen al ámbito de la comunicación de masas o la comunicación mediada tecnológicamente. Bueno, otro autor fundamental es el caso de Norman Fairclough, y de Norman Fairclough rescato, ya sé que estoy sobre el tiempo, Liz, dame 5 minutos y termino. Eh, Adelante, adelante, puedes tomarte más. no, 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 Estamos, no, no, porque quiero pasar al coloquio. Este es otro autor clásico de clásicos. El texto que les acabo de mencionar es otro texto que hay que leer. Fairclough de alguna manera no, hace ya una combinación de lingüística, análisis social, análisis político, y de ahí lo podemos importar a los estudios de comunicación. Es un autor prácticamente sin citar en la Academia Mexicana de la Comunicación. Y bueno, digo, en términos generales, lo que dice Fairclough, que el análisis de la significación, el análisis del discurso, tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión del texto, tiene la dimensión de la práctica discursiva, que viene en el segundo recuadro, y tiene la dimensión de la práctica sociocultural. Entonces, el recorrido teórico metodológico es aislar variables que te permiten reconocer las relaciones existentes entre cada uno de los recuadros. A nivel del texto, la descripción fonológica, semántica y sintáctica. A nivel de la práctica discursiva, señalar la relación que hay entre ese texto y los actores que se están apropiando de ese texto. De qué manera negocian el significado, cómo lo intercambian, cómo ese texto se produce y se consume. No puede haber un análisis de la significación si solamente tomamos el texto aislado. Esta fue la gran limitación del estructuralismo y por tanto hay que ir incorporando el concepto de la práctica social o en este caso la práctica discursiva. Es decir, es ver la práctica social básicamente como un conjunto de interacción de textos en las cuales los usuarios construyen, negocian y utilizan distintos signos, símbolos e índices para regular la interacción social, ¿no? Y por último, la práctica sociocultural, pues que sería la explicación de cómo funciona la vida social, ¿no? Ahorita no tengo tiempo, pero bueno, es un autor muy, muy recomendable. Bueno, ya casi para terminar, otro texto fundamental, que si no lo han leído, pues prácticamente estoy tratando de darles las joyas básicas. Ya estamos en el siglo XXI, estaríamos con la obra de Günter Kress, que lo tienen a la izquierda, recientemente fallecido, creo que falleció en el 2019, y la obra de Theo van Leeuwen, el texto de 2006, Discurso multimodal. Básicamente lo que estos autores desarrollan es el análisis del discurso multimodal, que es un enfoque pues, que básicamente estudia cómo se interpretan los mensajes en contextos particulares, pero le dan particular énfasis a cómo los llamados modos semiósicos, texto, imagen, sonido, etcétera, influyen, interactúan entre sí para crear significados complejos. Esta idea ya venía de Hochi Kress, digo, de hecho es uno de los coautores es el mismo, ¿no? Entonces, no es casual que compartan estos elementos. Entonces, todo texto, aunque sea un discurso hablado, aunque sea una imagen, es un texto inherentemente multimodal. Todo evento comunicativo es de naturaleza multimodal, de naturaleza multisemiótica. Por tanto, necesitamos nosotros un marco teórico que nos permita describir más claramente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, ¿por qué el interés en los estudios multimodales? Porque
hoy día asistimos a la transformación, perdón, muy rápida de condiciones de producción, diseminación y recepción de textos. El cambio, por ejemplo, del papel a la pantalla y cómo estos dispositivos generan experiencias distintas. Hay un viejo axioma de la teoría ecológica de la comunicación que dice que si cambia la experiencia, cambia el medio. Entonces, por tanto, no es lo mismo leer el texto en un dispositivo, aunque sea el mismo texto, a leerlo en físico, ¿no? A estos autores les preocupa mucho la interconexión de los modos, la manera como los modos semióticos se afectan entre sí. También les interesa mucho, por influencia de los autores que hemos visto, es cómo se construyen socialmente las prácticas culturales y los contextos específicos. Y bueno, hay una preocupación en los estudios anglosajones, aunque digamos ninguno de estos autores que vemos en pantalla son de países anglo, pero sí pertenecen a países sajones donde hay una fuerte preocupación por el estudio del poder y de la ideología. O sea, probablemente si algún objeto de estudio ha sido fundamental en los estudios de la comunicación es lo que me digas, de qué manera lo puedo aplicar al desmembramiento, a la descripción de cómo el poder funciona a través de los lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, quería poner a una autora latinoamericana, la doctora Julieta Haidar, pero ya estoy muy sobre el tiempo. Entonces, a ver, para concluir, eh, obviamente la historia de los recorridos teóricos, metodológicos que les he presentado a vuelo de pájaro, solamente algunos, y son algunos que yo he utilizado, que a mí me han servido. No quiere decir que sean los últimos, pues nos llevan a una refundación del concepto de autor, referente, cognición. Es decir, hoy no podemos comprender los estudios de la significación sin aplicar las contribuciones que tienen los estudios de la cognición, que tienen las neurohumanidades, que tienen la cibersemiótica, que es un enfoque muy importante que el profesor Carlos Vidales ha estudiado de una manera muy original, realmente es muy reconocido en lo que él ha hecho. Por ejemplo, también de qué manera el concepto de interfase afecta lo que es la significación, porque ya la significación no pasa solamente por las características del mensaje o por la intencionalidad del emisor, sino pasa por la manera como la interfase condiciona la atribución de significados que le damos a lo que estamos viendo. Y bueno, al hablar de interfase, hablamos de un proceso paulatino de desantropologización de la comunicación que se observa en la teoría de la comunicación. Es inequívoco los nuevos enfoques sobre el sentido y la significación. Esto no lo podemos echar de lado. Vean ustedes muy brevemente cómo les he mostrado y no les mostré lo más ortodoxo. Y a fin de cuentas, como todo investigador, pues hay que retener lo clásico que nos sirve en este caso para mí, el formalismo ruso, Bakhtin, Mukharovsky, el estructuralismo francófono, Roland Barthes, Humberto Eco, que son los autores clásicos del estudio de la significación aplicada a la comunicación, y por otra parte, adaptarte a de qué manera el estudio de la AI, inteligencia artificial, de los algoritmos, de la Second Life, del Web 3.0, de las finanzas descentralizadas, interpela y que los estudios de comunicación pueden contribuir a estos nuevos objetos. Ese sería de alguna manera el reto que tenemos los investigadores dentro de la comunicación. Y bueno, con esto termino esta primera parte, porque pues naturalmente la segunda y más importante es el coloquio, pues, la interpelación, es lo que esta presentación muy abuelo de pájaro les haya provocado y suscitado los amables seguidores de las redes de AMIC. Muchas gracias, doctor Tanius. Tanius para todos los que somos aquí colegas, ¿verdad? Como tal. Primero, bueno, comentarte, Beatriz Flores, saludos desde Puebla para Tanius. Sí, muchas gracias por las felicitaciones, Betty. Ojalá que la podamos ver en Puebla en octubre. Y también Roberto Sánchez, es un privilegio escuchar al doctor Tanius Karam. Saludos. Entonces, tanto ambos te mandan No, saludos, bueno, pues Tanius. saludos a ambos queridos amigos y pues les aprecio mucho que tomaran esta tarde de primavera para escucharme.
Muy bien. Y mucha gente que nos está escribiendo también. Mari Segundo, excelente presentación, doctor Tanius Cara. Saludos también, para que le mande saludos también a Mari Segundo. Gracias, no sé el apellido, Mari Segundo, ¿cuál es su Así apellido? está registrado en la red. Ah, vale. Pero bueno, oye, en síntesis un poco, Tanius, me gustaría plantearte varias cuestiones que nos han manifestado aquí a través de los espacios digitales. La primera, ¿qué otras? Por ejemplo, tú mencionaste mucho estos enfoques rusos como tal, que pocos se han retomado por las cuestiones geopolítica internacional. ¿Qué otros ámbitos de la geopolítica internacional que inciden culturalmente deberíamos de considerar que son poco explorados? La visión de Medio Oriente, la visión de países orientales como Japón, como un país como China, que está en una circunstancia muy similar a cuando estaban los rusos. ¿A qué nos debemos de abrir, sobre todo en este momento que estamos en el siglo XXI y en el año 2024, sin dejar de tomar estos precisamente trabajos que tú nos has presentado de manera fabulosa, de manera cronológica a lo largo de las décadas de los estudios de comunicación? Mira, hay dentro de la comunicación académica, eh, hay un área que se ha ido desarrollando, que la podemos meter en el saco de los estudios postcoloniales, decoloniales, etcétera. De hecho, recientemente se abrió un grupo en ALAI, que es la Asociación Hermana, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, justamente sobre la perspectiva postcolonial y decolonial de la comunicación, que tradicionalmente los estudios postcoloniales y sobre todo decoloniales habían visto con cierto recelo a la comunicación y a los medios de comunicación. Y hace pocos años empieza a abrir un diálogo muy prolífico, creo yo. Por ejemplo, en este libro de diálogos que publicaron hace 2, 3 años, Fernando Paulino, Gabriel Kaplun, que ponen autores tanto de Europa como de América Latina, le dedican un apartado a los estudios postcoloniales, decoloniales. Ahora, los menciono porque estos estudios problematizan la regionalización del saber. Estos estudios problematizan la eurocentralización del saber. Y estos estudios promueven la creación de conocimientos del sur global, eh, en el entendido de que el tipo de producción de conocimiento nunca puede ser el mismo. Hay un acesto fundamental de los estudios postdecoloniales del filósofo peruano Aníbal Quijano, que dice que la contraparte de la modernidad es la colonialidad y que por tanto pensar la realidad desde lo que fue la experiencia histórica de colonización modifica por completo el lugar desde el cual tú estás pensando, reflexionando. Ahora, digo esto porque este es uno de los retos que hay que tener. En el fondo, en América Latina, y no sé si en Europa también, pues somos bastante ignorantes de lo que otros bloques civilizatorios están produciendo. Yo alguna vez escuché un debate, lo escuché en Brasil, en el sentido de que ellos estaban tratando de abrir a diálogo eh, con África. En África hay dos países que hablan portugués, si mal no recuerdo es Angola y Madagascar, si mal no recuerdo. Por cierto, hay un país que habla español en África, la Guinea Ecuatoriana. Entonces nos hace falta, por ejemplo, si tú tomas un avión de Sao Paulo, África, son 4 o 5 horas de avión, es decir, no tienes que ir a Europa. Entonces, en conclusión, no estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy diciendo que este es uno de los retos intelectuales más importantes que tiene la comunicología latinoamericana, abrirse a otros bloques civilizatorios y que el diálogo con esos bloques civilizatorios no pase por la reinterpretación de la academia hegemónica, que es básicamente Europa y Estados Unidos. Para ello tenemos que aprender a desarrollar mediaciones y que, bueno, para bien o para mal, una de estas mediaciones pues tiene que ser este inglés global, que es básicamente el que nos permite comunicarnos, que por cierto, si quisiéramos hablar de alternativas lingüísticas, no nos tenemos que ir a China para hablar otras lenguas. Por ejemplo, en la zona del Gran Caribe tenemos un crisol y también somos muy ignorantes de lo que produce el Caribe anglófono, el Caribe holandés, el Caribe francófono, que existen y con los cuales países de América Latina tienen frontera y que no sabemos absolutamente nada de lo que piensan, de lo que producen, etcétera, etcétera. Este es un área
es un área de oportunidad, insisto, dije muchas cosas en poco tiempo, pero simplemente lo que les quiero decir es que si uno empieza a tirar de la hebra, ¿a dónde te puede llevar? Ahorita, por fortuna, hay espacios ya, por ejemplo, la revista Chasqui de Ecuador ha dedicado varios números al tema de poscolonialidad, de colonialidad en comunicación. Yo también personalmente tengo algunas críticas a esta perspectiva, pero no es el objeto de esta charla. Y bueno, gracias a la persona que hizo esta pregunta o comentario en las redes. Otros planteamientos son acerca, por ejemplo, desde estas visiones que has trabajado, que han evolucionado, ¿cómo abordar, por ejemplo, mañana tenemos el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Cómo estudiar estos fenómenos desde la comunicación para que puedan aportar y abonar ante problemáticas que tenemos a nivel mundial? Entonces, ¿cómo podemos ir Mira, trabajando la, esta contribu parte? la contribución que puede hacer el ámbito específico que he presentado en la charla de hoy, que son los estudios del discurso y de la significación, puede ser a partir de aislar los distintos contextos comunicativos donde se producen discursos que sean pertinentes para el medio ambiente. Por ejemplo, yo en la tesis, cuando hago un análisis pragmático de los derechos humanos, identifico 7, 8 ámbitos de producción social del discurso. Acuérdense, con Fairclough acabamos de ver que había una división tripartita del discurso, el discurso, la práctica discursiva y el contexto sociocultural. Entonces, metodológicamente hablando, lo que tenemos que hacer es, entre comillas, aislar esos contextos particulares. Por ejemplo, el de las organizaciones internacionales, el de las organizaciones civiles, el de las organizaciones científicas, médicas, de ciencias de la salud, el de la academia, el de los promotores de la salud, es decir, los que correspondan al campo del medio ambiente. Por ejemplo, cómo se articula el discurso de la divulgación y de la difusión. Eh, ¿Qué tipo de discursos pseudocientíficos proliferan? Y luego, por ejemplo, tenemos las gramáticas de recepción de estos tipos de discursos. Por ejemplo, el modelo operativo de Julieta Haidar, que no presenté, se pudiera aplicar a distintos contextos particulares, lo que yo llamo en mi tesis doctoral pragmática del discurso de los derechos humanos, y me parece que la contribución que se puede hacer es delimitar las características específicas del uso de signos, símbolos, signos, señales, que tienen esos contextos particulares. Eso es lo que yo no veo, que por ejemplo, las ciencias medioambientales, las ciencias de la salud, los promotores, quizá no han realizado porque están preocupados en la parte de la difusión, de la sensibilización, de la militancia política. Pero, ¿qué características tienen los discursos y qué efectos de significación tienen los discursos en cada uno de estos ámbitos? Tú, bueno, no sé, quienes sean especialistas podrán responderme. Por ejemplo, yo conocí dos profesores que son educadores medioambientales y me dijeron que hay una red impresionante en cuanto a educación medioambiental. Bueno, la educación utiliza discursos. Algunos de estos discursos, o mejor dicho, estos discursos no son neutros, no son carentes de ideología, están tratando de reproducir un poder, pueden estar de alguna manera legitimándose en ciertas perspectivas, y esto lo tiene que identificar, reconocer, explicar los estudios de la significación. Pero si tú tienes una perspectiva comunicativa, como muchos de los autores que vimos, que no vienen de la comunicación, pero que de alguna manera nos enseñaron a los de comunicación tener una perspectiva comunicativa, el umbral de preguntas que se abren y la contribución que la comunicación puede ser a partir de innovación, originalidad, nuevos enfoques, nuevo conocimiento, creo yo que puede ser muy notable. Por eso insisto en algo que dije al principio de la charla. La comunicación no es un micrófono, no es la tele, no es la tecnología. La comunicación es un punto de vista que nos permite interactuar de una manera particular con la realidad. En mi caso específico como investigador, lo hago desde los estudios de la significación o lo hago desde los estudios semióticos de la significación, pero es uno de los acercamientos posibles. Podríamos decir con Robert Craig y su metamodelo pragmático que a lo mejor hay 7, 8 tradiciones dominantes en la comunicación que, bueno, a manera de hipótesis, pudieran ser las estrategias de interrogar a la realidad dominante que hemos tenido en las escuelas de comunicación. Pero bueno, sé que no estoy respondiendo del todo la pregunta, pero digamos, son como comentarios que me suscita la participación de nuestros amables seguidores.
Claro, en este caso mencionabas algo que también nos han manifestado, de esta relación con las instituciones de educación en la formación de estudiantes de licenciatura y de posgrado. ¿Crees que actualmente, como se están dando este tipo de asignaturas que abarcan los temas que nos has trabajado, es la adecuada o cuáles serían las innovaciones que debemos de incorporar en las licenciaturas y en los posgrados de México? De Mira, México y del mundo, ¿verdad? Hablando de no, los no, dos. a ver, mira, ya me conformo que a los 5 estudiantes que yo tengo les sea de utilidad alguna innovación metodológica, o sea, tampoco soy tan pretencioso, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto que muchas veces la comprensión de la academia en los países donde he estado es tremendamente, o sea, te podría dar una conferencia de la manera como entienden la comunicación académica otros países. Digo, a ver, no es diametralmente opuesto, pero es diferente a como lo entendemos. Pero yendo a tu pregunta o a la intervención de algunos de los seguidores de esta transmisión, eh, mira, obviamente creo yo que tiene que ser una experiencia educativa multimodal. Es decir, yo pertenezco todavía a la galaxia Gutenberg, a las personas que vimos en el libro, en lo escrito, en el mejor de los casos, lo oral, como el modelo dominante de transmisión y recepción del saber. Nunca vi una foto siquiera de cuáles eran los autores que estudiaban, porque y hoy día podemos ver entrevistas, podemos incluso a través del chat GPT pedirle que nos haga el resumen de un libro, podemos ir al mundo de YouTube o sea, a ver, yo que cuando era estudiante soñaba ser como Roland Barthes y es más, yo creo que empecé a fumar de joven porque Roland Barthes fumaba, o sea, y en todas las fotos, busquen ustedes, o sea, sale aquí con el cigarro así a la Mauricio Garcés, aquí muy galán, el Roland Barthes. Y ahora verlo en entrevistas, oírlo en su idioma, etcétera, oírlo como, pues es una experiencia, es como si volviera a hacer la carrera. Entonces, ahora, cada generación tiene una experiencia formativa distinta, porque los modos y vehículos, los dispositivos de transmisión del conocimiento que usó la institución en la que estudiamos fueron distintos. Entonces, primera característica, obviamente entornos multimediales. Segunda característica, entornos de alta creatividad en el uso de las tecnologías. Es decir, yo, por ejemplo, todas las actividades que incorporo, o no todas, muchas actividades que incorporo, ya parten de lo que yo estoy aprendiendo del chat GPT, ya parten de lo que estoy aprendiendo de las herramientas tecnológicas que existen, ¿no? Me parece que ya en la educación no tiene sentido la vieja monografía que el profesor te pedía, donde no tiene sentido eso. Es decir, la actividad de aprendizaje empieza ahí donde el chat GPT termina. Entonces, el reto es la creatividad del docente, digo aquí más del facilitador del conocimiento. Ya no hablamos del investigador, porque ese es otro tema, Lizzy. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido profesores excelentes investigadores, brillantes, honorables y pésimos profesores. Y a la inversa, profesores que eran muy buenos, que no necesariamente habían hecho una vocación por el mundo de la investigación, no necesariamente. Entonces, son dos ámbitos que se complementan, pero que no tiene necesariamente uno que ir casado con el otro. Y digo, no, te podría dar nombres y apellidos, pero no lo voy a hacer. Y un tercer elemento fundamental de esto que te digo, de esta nueva didáctica, es que tiene que estar en diálogo con los problemas cotidianos. Es decir, si en México los tres principales problemas que tenemos ahorita son corrupción, seguridad y desigualdad social, ¿qué tienen que decir los estudios de la significación ante las prácticas discursivas donde estos problemas son pertinentes? Eh, Fundamental. Yo te debo confesar que al responderte esta pregunta, me siento a veces un poco culpable porque muy pocas de las cosas que hago en el aula, o sobre todo, muy pocas de las cosas que estoy pensando en este momento, tienen que ver con corrupción, inseguridad y desigualdad social. Entonces, me siento a veces, por momentos, un poco mal en esto, ¿no? Por ejemplo,
Yo les mencionaba que he estado vinculándome con educadores financieros, así como tú o algunos de los seguidores lo están haciendo con especialistas en medio ambiente, con cuestiones medioambientales, etcétera, entre otras cosas, porque quiero dar respuestas más inmediatas tanto a mis estudiantes como a las personas con las que trabajo, con respecto, en este caso, a los problemas del dinero. Y desde ahí yo digo, a ver, ¿qué tiene que decir el punto de vista comunicativo? Eso. Entonces, traigo ahí una especie de conflicto que se ha agudizado en los últimos años, ¿no? Ahora, por una parte me gusta que en lugar de que estos años de edad mediana sean, digamos, más sosegados, más seguros, más estables, por el contrario, sean inquietos, sean de zozobra, sean de no dar las cosas por terminadas, sean las cosas de dar por, eh, de fascinación. Yo, por ejemplo, yo tengo una práctica personal, espiritual, que la hago en la mañana o en la noche cuando me levanto, sobre todo cuando me acuesto, que es darle gracias a Dios por tres cosas. Y frecuentemente pongo el tema de la tecnología. Frecuentemente yo le doy gracias a Dios que puedo ver estas mediaciones tecnológicas que nos reformatean el cerebro, que nos obligan, no todos los días, pero muy frecuentemente, a cuestionarnos el tipo de docencia y cómo le estamos haciendo. Al mismo tiempo, reivindico el poder de la palabra. Por ejemplo, a mí un educomunicador que me influyó mucho en mi formación, que fue Daniel Prieto Castillo, que uno de sus últimos libros recupera lo que es la pasión por la palabra, la pasión por la oratoria. Entonces, me llama mucho me llama la atención porque pertenezco a esa generación en la cual le doy un valor a la palabra, a su belleza, a su forma, a su elocuencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, entrevistas o a veces cuando he tenido oportunidad de ir a conferencias del doctor Felipe López de Neroni, que es un extraordinario orador, etcétera, y que recupera esa belleza por la forma. Y no es casual que yo haya sentido fascinación por autores mencionados en el formalismo ruso, que les preocupaba el tema del arte, les preocupaba el tema del arte, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, no dar las cosas por sentadas y empezar las clases donde termina el chat GPT. Eh, y por otra parte, pues no sé, fíjate que yo creo que para mí es cada vez más importante ser honesto en el aula. Yo, por ejemplo, he incorporado ahora a mis estudiantes de teorías, de metodologías, etcétera, 15 minutos de cuestiones básicas. A ver, cuestiones básicas, dinero, impuestos, cómo hacer un currículum, cómo salir de una bancarrota económica. Claro, no es la materia, no es la materia, pero creo yo que hay que incorporar cápsulas, no es el centro, que cuando termine la licenciatura o cuando termine el posgrado, porque nadie habla de esto, es decir, yo descubrí que hay muchas cosas de las cuales no ha hablado la academia desde la primaria hasta el posgrado. Entonces, he incorporado, por ejemplo, está por salir un libro de comunicación aplicada donde dedico 3 capítulos a hablar de cosas que no nos enseñó la escuela y que un comunicólogo se va a enfrentar con ellas sí o sí. Como yo estoy sorprendido que hay estudiantes que no saben qué es la inflación, estudiantes de 23, 24 años que no saben la manera como la inflación las afecta. Entonces, el tercer punto para terminar esto, Lizzy, disculpa la perífrasis, sería dedicar aspectos que tienen que ver con la vida práctica y dedicar aspectos que le ayuden a la persona a resolver problemas, tanto de ellos como de sus futuros clientes. Esas serían como las 3 claves de las cuales pienso la docencia en estos días. Y un tanto enlazando con este ámbito de la investigación científica que tú realizas, Tanius, y que recientemente tenemos este fin de semana un fenómeno de las elecciones y de los resultados, donde hay muchas preguntas más que respuestas. Me gustaría plantearte eso precisamente desde tu ámbito, desde tu ángulo en que has venido trabajando como investigador científico. ¿Cuáles son, digamos, esos espacios que tú pudieras investigar? No que los vayas a hacer ni que los hagas, pero creo que ha generado muchísimo cuestiones de dudas, de inquietudes, obviamente de interrogantes que nos hacemos desde la investigación científica, más allá de partidos políticos, más allá de una cuestión partidista, porque aquí tenemos miembros que son de todas las tendencias partidistas, lo cual es excelente porque eso nos nutre, nos Sí, sí. alimenta, pero como investigador hacia, digamos, ¿qué se podría estudiar?
para conocer, porque es un fenómeno que ha inquietado muchísimo acerca de estos resultados que se tuvieron. Mira, más allá del discurso político mediado por los medios, habría que estudiar cierto tipo de fenómenos, digo, por una parte psicosociales. Por ejemplo, está por señalarse las características específicas que tuvo el comportamiento electoral. Por ejemplo, hoy en la mañana Carmen Aristegui entrevistaba a un demógrafo del Colmex que se dedica a hacer estudios de cómo se mueven los grupos de población con relación a las opciones electorales. Billy es el nombre y se me va ahora el apellido, porque es un apellido obviamente extranjero, pero tengo entendido que es profesor de Colegio de México, y decía que una de las características que tuvo el electorado fue que participó más, que el nivel de escolaridad estaba vinculado al nivel de participación. Es decir, que las personas de mayor escolaridad participaron más que las personas de menor escolaridad. Bueno, a partir de este tipo de datos, habría que hacer la búsqueda de qué mediaciones discursivas puedo yo encontrar a propósito de ciertos grupos de edad para empezar a explorar, identificar mecanismos, argumentos, estructuras, narrativas, etcétera. Digamos, más allá de todo el extremo bagaje clásico que existe sobre los estudios de comunicación política, más allá de toda la historia de las narrativas, los fundamentos ideológicos, etcétera, habría que buscar, o yo me preguntaría este tipo de fenómenos como los que mencionaba este demógrafo, es decir, buscar esquinas, salir de los lugares comunes. ¿Cuáles son los lugares comunes? Lo que vemos que se repite en los medios desde la mañana hasta la noche. Es decir, si hay algo que existe hoy por esta proliferación de querer copar contenidos, de querer llenar espacios, de querer producir flujos 24/7, es la tremenda repetición que existen de argumentos, de informantes, de opinadores. A final de cuentas, la opinocracia, aunque parezca que es muy diversa, en los medios abiertos es tremendamente restrictiva. Es decir, la puedes cerrar en 50, 70 personas, que son los mismos más o menos que están hablando, y que a su vez pues, producen, por ejemplo, yo en la revista Zócalo que colaboro, el mes pasado dediqué mi trabajo a analizar los estilos personales de opinar. No el estilo personal de gobernar, ¿no? Que nos decía Rocío Villegas, sino el estilo personal de opinar. Y ahí metía un poquito estos aspectos más sociolingüísticos, ahí metía un poquito la puesta en escena, la mise en escena, metía un poquito, es decir, hacer la tipología de los opinadores, no tanto por la corriente ideológica que defienden, sino por el tipo de puesta en escena que al menos este bloque de 70 opinadores que más o menos se pueden identificar, podemos reconocer. Entonces, termino mi comentario diciendo que justamente hay que empezar el análisis donde lo terminan los medios de información colectiva. Es decir, esos enfoques que no señalan, tienen que ser interrogados, tienen que ser, y que por supuesto, digo, bueno, a ver, esta entrevista, este especialista, a mí me parece una excepción dentro de los opinadores, los especialistas en cuestiones electorales, los sociólogos políticos, etcétera, que todavía, digamos, quedan debiendo un poquito en las aristas que ofrecen los resultados electorales que tenemos hasta este momento, porque incluso al momento de estar difundiendo esto, no se han acabado de contabilizar al 100% las casas. Por ejemplo, otra área que se me ocurre, Lisi, es este mundo extraño de los grupos de WhatsApp, de los grupos familiares, sociales, donde incluso las narrativas se encuentran con más fuerza, con más violencia, etcétera, donde hay personas que se ofenden más que otras, o bien ya si nos vamos al tema de las redes sociales, el arte de ponerte a conversar con desconocidos,
Digo, yo me pregunto qué satisfacción intelectual le genera a cualquier persona estar enjuiciando o incluso estos hilos de chat que se producen de manera paralela a los programas, donde más que un lavadero, pues vemos esa especie de historia de la infamia de la opinión, es decir, donde van los puntos de vista más desfachatados que son, de alguna manera signos de una opinión pública mucho más vasta. Entonces, estas son algunas ideas que se me vienen tratando de no caer en los lugares comunes, que pues es básicamente. Ahora, por supuesto, no estoy queriendo decir que no haya que hacer los elementos de discurso retórico mediado por tecnologías, los estudios sobre entrevistas periodísticas, los estudios sobre debates que se hacen en la televisión, los estudios sobre manejo de la imagen, que han sido los objetos clásicos dentro de la comunicación política. Pero eso, digamos, eso lo doy por descontado, porque eso yo sé que se va a hacer y no me cabe la menor duda que incluso en el próximo encuentro de AMIC en octubre va a haber ponencias que tienen que ver con esto. Así es, bueno, vamos a compartir, Tanius, este reconocimiento. Doctor Tanio Escarán Cárdenas, por su valiosa participación en el webinario con la conferencia Recorridos teóricos y metodológicos para el análisis de mensajes y flujos en medios y nuevos medios. San Luis Potosí, déjame decirte, a 4 de junio del 2024. Y bueno, firma tu servidora, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchísimas gracias, Tanio. Si me gustaría alguna conclusión de tu parte de la participación del webinario, también comentarles que este webinario queda en el canal de AMIC para que ustedes pues puedan ubicarlo, sobre todo con estas diapositivas tan importantes y tan interesantes para nuestros cursos, pero también para nosotros como investigadores. Pues mira, a fin de cuentas, concluir con una idea de que la comunicología la tenemos comunicología básica, comunicología aplicada. Es obvio que los que les presenté es un ejercicio de comunicología básica, donde encontramos desde un investigador algunos hitos que han sido relevantes para el estudio de los mensajes. Cuando hablo de estudios de mensajes, es algo que no aclaré y te agradezco la pregunta porque me permite hacer la aclaración, aunque ahora sí, como diría el clásico, last but not least, o sea, al último, pero no por ello menos importante, que cuando hablaba de medios, pues me refería a los medios convencionales de la revolución electrónica del siglo XX, y cuando hablo de nuevos medios, pues me refiero a este boom derivado de Internet y aplicaciones que dividimos en generaciones y que obviamente el tipo de semiótica y el tipo de estudios del discurso que necesitamos para estos segundos, pues es distinto a los primeros. Obviamente quienes tenemos un pie en el siglo XX, tratamos de aprovechar todo lo que aprendimos de los autores clásicos y llevamos algunas cuestiones porque el mundo que pensaron muchos de los autores que les he presentado, no todos, pero muchos de ellos, es un mundo del siglo XX, que no tiene absolutamente o tiene poco que ver con las características de las mediaciones digitales. En ese sentido, la teoría de la significación que se está fraguando y lo que pueda aplicarse a los estudios de la comunicación, pues está en una especie de working in progress. Entonces, razón de más para este elemento de inquietud, incertidumbre, curiosidad, saber aceptar lo nuevo y bueno, pues también, como diría Italo Calvino, saber abrevar de los clásicos, porque el clásico es un proveedor de sentido. Es decir, aunque el clásico no haya estudiado las finanzas descentralizadas, algo habrá del clásico que puede ser aplicable, aunque no digamos al 100%, pero sí en un porcentaje que nos permita desarrollar este hábito mental, es decir, alguna idea que me gustaría compartir con los estudiantes y ya con esto termino, es que la pertinencia de los estudios de significación es una actitud ante el mundo que me permite estar interrogando de una manera lúdica, creativa, crítica, por qué las cosas significan lo que significan, qué significan para mí, cuál ha sido el proceso interactivo que yo he tenido con las películas, con las series, con las redes con las que yo interactúo y dar cuenta de ello a través del trabajo intelectual y científico que hacemos desde la academia. Esa es la idea en final que me gustaría dejarles. Así es, todo significa, ¿verdad? Pero no, pues siempre significa lo que queremos que signifique No, a y a ver, bueno, veces ese es otro significa. debate. Eso es otro debate, ¿no? Digamos, todo es susceptible de tener un efecto de significación y naturalmente esa significación es plástica, no tiene una sola dimensión. Humberto Eco hablaba en el Lector in Fábula que hay al menos tres significados que podemos encontrar en un mensaje: el que quiso dar el autor, el que le da el receptor y el que está cifrado
en el propio mensaje. Entonces, a partir de ahí, al abrirnos al concepto de práctica social, lo que encontramos es otra cosa, porque hoy es imposible analizar mensajes por separado. Esto que era muy propio de las metodologías analógicas, por así decirlo, hoy necesitamos metodologías multimodales, como las que ya expliqué, pues que nos permitan explorar paquetes de significación mucho más amplios, heteromórficos y complejos. Pues muchísimas gracias, doctor Tanius Karam Cárdenas, conocido por todos, amigo, miembro AMIC. Invitarte también, Tanius, porque el próximo martes 11 de junio estará con nosotros la doctora Beatriz Solís Lere, la doctora Betty, querida por nosotros, fundadora de AMIC. Aquí la tendremos compartiendo con nosotros. Pues ella es activista, investigadora, un ejemplar mujer también. Próximamente también se le va a hacer un homenaje en la metropolitana como tal, así es de que la vamos a tener aquí para compartir con quienes están con nosotros en YouTube, en Facebook, a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Tanius, y buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Hasta la próxima, gracias. Thank you.